Alumnos, alumnas, bienvenidos a este nuevo episodio Big Laurel, en el que vamos a comentar el control médico de la gestación y vamos a analizar todo lo relativo a, por un lado, la reproducción asistida. Aquí vamos a ver la inseminación artificial, vamos a ver la fecundación in vitro y terminaremos con los métodos anticonceptivos. Empezamos, por tanto, en primer lugar, con el control médico de la gestación. Es evidente que la gestación debe ser controlada para asegurarnos, ¿no?, de que todo se esté desarrollando sin problemas. Para ello, el ginecólogo, la ginecóloga, va a llevar a cabo un seguimiento, medición del peso, valoración del estado de la salud de la madre, análisis de sangre. Es decir, hay un poco un seguimiento médico en ese control del embarazo y eso garantiza que todo va a ir sobre la marcha. La herramienta sin duda más utilizada por ginecólogos y ginecólogas son las ecografías. Estas permiten ver la posición del feto, el grado de crecimiento, permiten ver la frecuencia cardíaca, el sexo. Las ecografías realmente son imágenes por ultrasonido, por tanto es una técnica no invasiva y que no tiene ningún tipo de efecto negativo sobre, lógicamente, la madre. Por supuesto, hay embarazos de riesgo en los que suele ser habitual, por ejemplo, en madres que ya han pasado los 35 años. Ahí normalmente, y ante el peligro estadístico de que pueda aparecer algunos casos de alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, se aconseja llevar a cabo una amniocentesis. Es un proceso en el que se extrae una pequeña muestra del líquido amniótico que va rodeando el embrión, se analiza y se descarta o se prevé esa posible existencia de alteraciones genéticas o cromosómicas, ¿de acuerdo? Bueno, incluso en ocasiones donde, lo hemos comentado antes, el feto no se ha girado convenientemente, viene de nalga, o en otras muchas circunstancias, también puede ser deseable o también puede ser aconsejable el llevar a cabo una cesárea, ¿no?, que es una incisión a través del abdomen y de la propia pared uterina. Vamos a ver ahora la reproducción asistida. En ciertos casos, que por desgracia cada vez son más frecuentes en la población, las parejas tienen que acudir a técnicas de reproducción asistida, básicamente porque cada vez las parejas, en este caso la mujer, deja para más tarde el momento de su primer embarazo y de su primer parto, y esto suele complicar bastante las cosas, ¿no? Bueno, estas técnicas se dividen en dos actualmente. Una es la inseminación artificial y la segunda es la fecundación in vitro. La primera, la inseminación artificial, no es más que una técnica que consiste en, vamos a ver por ejemplo esta imagen, ¿no? Consiste simplemente, aquí la tenemos, en que se coge una muestra del eyaculado del padre, de semen, en una jeringuilla, y a través de un instrumento, vaginalmente, esta jeringuilla se introduce con la idea de, digamos, lanzar el semen al interior del útero. De esta forma, una vez en el interior, será más fácil que, lógicamente, el semen pueda alcanzar las trompas de falopio y aquí pueda producirse la fecundación. Normalmente esta técnica suele emplearse cuando los espermatozoides del padre decimos que son muy lentos y esa lentitud, esa escasa movilidad hace que evidentemente en un coito normal, al depositarse en la vagina, esos espermatozoides lentos les cueste atravesar todo el útero y llegar hasta las trompas de falopio. Lo que hacemos con la inseminación artificial es simplemente acortar el camino. Esto está ocurriendo cada vez más. Las generaciones actuales, en datos estadísticos, se está comprobando que tienen espermatozoides más lentos que las generaciones anteriores, fruto de la contaminación ambiental, de la contaminación por el tipo de alimentación, de muchos factores que son factores preocupantes y serios. Bien, por una parte, y siguiendo un poco con todo este apartado, vamos a ver ahora en segundo lugar la fecundación in vitro y la transferencia de embriones. Bueno, es una técnica que se lleva a cabo a través de una fecundación de los óvulos con espermatozoides, pero en condiciones totalmente de laboratorio, ¿vale? Suele ser cuando ya ha fallado la inseminación artificial y entonces no queda más remedio que llevar a cabo esta técnica, ¿no? Obstrucción de vías genitales, problemas con los óvulos. Bueno, se lleva a cabo en tres pasos. El primer paso es obtener los óvulos. Para eso es una fase realmente muy molesta. La mujer toma una serie de hormonas. La idea de estas hormonas es estimular los dos ovarios de forma artificial
para que la mujer produzca no un óvulo, sino que produzca la mayor cantidad posible de óvulos. En el momento de la ovulación, artificialmente se lleva a cabo la extracción de esos óvulos mediante una punción y un aspirado que logra tener aquí a los óvulos que ha producido la mujer. Esa sería la primera fase, obtención de óvulos. En segundo lugar tenemos la fecundación de los óvulos. Lo que se hace es que esos óvulos se introducen en el laboratorio, en un tubo de ensayo, y en ese momento se ha recogido el semen eyaculado por el padre, con todos los espermatozoides que se vierten al mismo tubo de ensayo. Se deja que en ese tubo de ensayo los espermatozoides fecunden a los óvulos. En la fase, como digo, de fecundación de los óvulos. La tercera fase es la transferencia de embriones. Normalmente en torno a los 48-72 horas después se analizan esos resultados y se escogen los 2 o 3 mejores embriones. Estos, lo mismo, se inoculan ahora ya en el útero de la madre, esperando que esos embriones aniden en la pared del útero. Normalmente uno no anida, normalmente suele la proporción es del 50%, del 40%, con lo cual suelen inocularse más de un embrión. Tampoco más de 3, se suelen inocular por tanto 2-3 embriones, esperando a que efectivamente el proceso continúe. Los métodos anticonceptivos. Bueno, tener hijos evidentemente es pues seguramente la decisión más importante que una pareja o que una persona tiene a lo largo de su vida, y es evidente que lo ideal es que ese gran momento llegue justo cuando una persona es madura y es responsable y pueda proveer a ese nuevo individuo de un ambiente sano. Es evidente que los métodos anticonceptivos, bueno, lo que hacen es impedir, si no al 100%, reducir bastante la posibilidad de embarazo en una relación sexual. Eso permite que podamos elegir el número de hijos que queremos tener y sobre todo en qué momento queremos tenerlos, ¿no? Podemos hablar de métodos anticonceptivos naturales, esto de aquí. Vamos a ver los métodos anticonceptivos mecánicos, desde luego los más aconsejables para el caso de los adolescentes, los métodos químicos y los métodos quirúrgicos. Empezamos desde luego con los métodos naturales. Los vamos a explicar, pero estos son métodos absolutamente nada recomendables para la población adolescente. Hay un método antiguo, el método de Ogino. Nada, simplemente se basaba en el calendario. Se basaba en que la mujer anotaba cuál era el primer día de la menstruación y se calculaba. Bueno, pues si he menstruado este día, le sumo aproximadamente 14 días y ya sé en qué momento estoy ovulando. El problema del método de Ogino: evito las relaciones sexuales 14 días pasada la menstruación. El problema, repito, es que se sabe que la mujer puede ovular a los 14 días, sí, pero también puede ovular una semana antes, puede ovular una semana después, incluso durante los primeros días de menstruación la mujer también puede ovular. Este método es totalmente un método por completo desterrado. Está el método de la temperatura basal. Se basa en un método que sería aconsejable en personas adultas, mujeres adultas. Supone hacer un cuadrante y en ese cuadrante anotar diariamente y a la misma hora, a las 8 de la mañana, en fin, la temperatura corporal. Aquí estarían los días del mes y aquí estaría la temperatura. La mujer se anota su temperatura. Está comprobado que justamente durante la ovulación se alcanza el mayor pico de temperatura corporal en la mujer, por supuesto si no tiene fiebre o si no está enferma, en una mujer sana. Si este cuadrante se hace todos y cada uno de los meses, la mujer al cabo de un tiempo puede tener relativamente una certeza de saber que yo normalmente ovulo a los 13 días de la menstruación, a los 16 días, a los 15 días, y bueno, es una forma un poco de controlarse, pero repito que esto puede variar. Está, por ejemplo, el moco cervical. El moco cervical no es más que el flujo. Es algo muy curioso. ¿Qué ocurre durante la ovulación? Que ese moco cervical resulta que es un moco muy fluido. Lógicamente,
ese moco cervical fluido va a permitir que los espermatozoides naden en ese flujo vaginal y lleguen más fácilmente a las trompas de falopio. Sin embargo, tanto en el periodo anterior como posterior, por el contrario, en la mujer el moco cervical resulta que es un moco cervical espeso. ¿En qué consistiría el método del moco cervical? En que la propia mujer con los dedos se extrae una pequeña muestra vaginal de su flujo vaginal. ¿Que es muy espeso? Evidentemente estamos en un periodo anterior o posterior a la ovulación y se pueden tener relaciones sexuales. Desde luego, si la mujer comprueba que su moco cervical es muy fluido, peligro, porque se supone que estamos en la ovulación y ahí no habría que tener relaciones sexuales, o sí, dependiendo de si el objetivo es tener hijos o no tenerlo. Al final, quitando el método de Ogino, los métodos naturales se basan en una combinación de métodos de temperatura, del moco cervical. En segundo lugar están los métodos de barrera. Estos son los métodos sin duda más aconsejables, son métodos mecánicos, entre ellos, por supuesto, el preservativo masculino, ¿vale? Que es una funda de goma elástica, se coloca en el pene, en erección, y por supuesto retiene los espermatozoides. Y cuidado, además este preservativo es el único método, además, anticonceptivo importante que evita, y esto es una de las claves, evita las ETS, las llamadas enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? La sífilis, la gonorrea, en fin, bueno, el SIDA y un montón más de posibles enfermedades. Por tanto, el único método que garantiza no solamente la concepción, sino las ETS van a ser el preservativo masculino, el condón, ¿de acuerdo? También hay una variante femenina, que es una especie de preservativo, pero que la mujer se coloca cubriendo toda la vagina. Bueno, digamos que es menos práctico, ¿no? En segundo lugar está el diafragma. Bueno, el diafragma es una especie de goma, es una goma flexible. Si hacemos aquí el dibujo en pequeñito, ¿no?, de lo que sería por lado del útero, el estrechamiento y luego la vagina, ¿vale? Todo esto sería el útero, el estrechamiento y aquí la vagina. Esa especie de diafragma vendría a ser efectivamente una gomita que la mujer se coloca en el extremo de la vagina y que lo que hace es, aquí, lo que haría sería cerrar por completo la entrada al útero. Claro, ¿qué ocurre? Que hay que saber colocarse ese dispositivo. Si no está bien colocado, algunos espermatozoides pueden llegar a entrar y desde ahí filtrarse hacia las trompas de falopio. Pero bueno, es un método de barrera, Estos métodos lo que hacen es impedir el encuentro de los gametos. Eso es lo que hacen los métodos de barrera, ¿de acuerdo? Y luego está el dispositivo intrauterino, el DIU, que está aconsejado, pero ya para mujeres adultas, ha de ser un ginecólogo o ginecóloga quien lo coloque, y esto se coloca en el útero de la mujer. Este dispositivo, que suele ser de metal o de plástico, lo que hace es provocar una inflamación en el endometrio que recubre el útero. Al estar inflamado, cuando el espermatozoide ha fecundado al óvulo, ese pequeño embrión, cuando llega a ese endometrio inflamado, no puede agarrarse, impide por tanto la anidación y automáticamente por fortuna, ese embrión resbala. Por tanto, dentro de los métodos que estamos hablando, el DIU no sería tanto un método de barrera como un método mecánico que lo que hace, finalmente, repito, es impedir la anidación. Métodos químicos. Dentro de los métodos químicos vamos a ver los anovulatorios y los espermicidas, sobre todo los primeros, los anovulatorios. Aquí está la famosa píldora de los años 60, que supuso una auténtica revolución. A ver, la píldora en este caso es un aporte de dosis de hormonas sintéticas. La mujer consume hormona sintética a través de una píldora. Esa hormona sintética lo que hace literalmente es impedir la ovulación, aunque la mujer sigue teniendo su menstruación. Por tanto, es un método químico que lo que hace es directamente impedir que la mujer ovule, anovulatorio. Hoy en día es verdad que las píldoras cada vez tienen menos efectos secundarios, pero no dejan de ser hormonas
que la mujer se está tomando y que a medio plazo, corto plazo suelen tener efectos secundarios. Desde luego no es recomendable que la mujer esté tomando continuamente este tipo de sustancias químicas. Hoy en día, junto a la píldora, con la misma base anovulatoria, están los parches cutáneos que se colocan en la piel y desde la cual poco a poco se va filtrando hormona sexual que lo que hace precisamente es impedir la ovulación, o incluso los anillos vaginales colocados en la vagina y que también hacen el mismo efecto. Desde luego los anovulatorios precisan de un control médico para su prescripción y para su seguimiento periódico, y cuidado en el momento en que la mujer deja de tomar o la píldora o los parches o los anillos vaginales, porque hay un efecto rebote en los meses siguientes en los que la mujer suele liberar, al haber estado el ovario comprimido, suele liberar bastante óvulos y de ahí vienen luego embarazos múltiples, etc. Los espermicidas son simplemente sustancias químicas que la mujer se introduce en la vagina justo antes del coito y que inactivan, destruyen los espermatozoides. No es tampoco una técnica muy segura y normalmente se utiliza asociada con otras. Finalmente terminamos este tema con los métodos quirúrgicos. Bueno, es evidente que los métodos quirúrgicos son ya métodos de cirugía que van a hacer o van a provocar la infertilidad, o bien en el hombre a través de la vasectomía, o bien en la mujer a través de la ligadura de trompa. En el caso de la vasectomía es muy sencillo, se cogen los espermiductos, si nos acordamos, los espermiductos recogen los espermatozoides o conductos deferentes de una eyaculación. Lo que se hace es que se coge ese espermiducto y se cortan, de tal modo que en una eyaculación los espermatozoides salen, pero no pueden seguir por el conducto, por el espermiducto, de tal manera que, sin embargo, las vesículas seminales y la próstata sí que inyectan su líquido seminal. Por tanto, el hombre en una eyaculación libera semen, pero ese semen no tiene espermatozoides, puesto que los espermatozoides han quedado a mitad de camino al haberse cortado los conductos deferentes de ambos testículos. Esto es un proceso reversible. La ligadura de trompas, por su parte, consiste en coger las trompas de falopio. La mujer, de un ovario o del otro, ovula y lanza un óvulo. Los espermatozoides entran a través de la vagina, llegan al útero y se reparten por una trompa y por la otra. Claro, si yo corto las trompas de falopio, evito el encuentro del óvulo y de los espermatozoides, ¿verdad? Lo que se hace literalmente es cortar, anular las trompas, ligadura de trompas. Es también un método eficaz en ese aspecto. Alumnos, alumnas, hasta aquí este episodio Big Laurel. Hasta la próxima. Adiós.